Matar o dejar morir. Eutanasia, una decisión digna. A lo largo de la historia, se ha tratado de regular la muerte producida de forma voluntaria, la cual puede ser realizada por el propio sujeto como la ejecutada por terceros, mediante normas escritas o no, siendo estas un reflejo de las concepciones imperantes en cada época, ya fueran religiosas, filosóficas, científicas o de cualquier otro orden. La eutanasia deviene de la palabra griega eutánatos, que significa literalmente buena muerte. Actualmente, la eutanasia es un procedimiento que pretende generar una buena muerte a quien esté teniendo una calamidad, la cual, según quien la padezca, determine que no le permite tener una vida digna bajo el bienestar para cumplir con su proyecto de vida. El presente podcast se encuentra enmarcado en la asignatura Ética e Intervención Social del Programa Académico de Trabajo Social. A partir de este se pretende llevar a cabo un acercamiento al proceso de consolidación de la eutanasia, entendiendo este proceso como un proceso histórico, global y complejo, puntualizando específicamente en nuestro contexto colombiano, en el cual la eutanasia pasó de ser penalizada a la despenalización hasta a ser exigida por sus ciudadanos, bajo criterios establecidos a partir de la resolución 1216 del Ministerio de Salud y Protección Social colombiano. Para empezar, es menester aclarar que el concepto de eutanasia ha tenido diferentes matices a lo largo de la historia. En la Edad Media, la Iglesia Católica condenó el suicidio y por tanto la eutanasia, por atentar contra el amor debido a sí mismo, la sociedad y el derecho exclusivo de Dios sobre la vida del hombre, y además ordenó la cosificación de todas las propiedades del suicida y todo tipo de humillaciones para el cadáver. Sin embargo, no logró suprimirlo del todo, puesto que en determinadas circunstancias se siguió produciendo. Hacia finales del siglo XIX se consideró como el acto de morir pacíficamente y el arte médico de lograrlo. Uno de los primeros que utilizó el término fue el historiador Suetonio. Mientras que más adelante, en el Renacimiento, el concepto de eutanasia adquiere un significado, el cual para Bonn es considerado como el real, pues se menciona que ésta significa el buen morir, siendo la muerte el último acto de la vida, por lo que habría que ayudar al moribundo con todos los recursos disponibles para lograr una muerte digna y sin sufrimiento. En 1605, Francis Bacon introduce por primera vez la actual concepción de eutanasia, la acción del médico sobre el enfermo, incluyendo la posibilidad de apresurar su muerte. En Colombia, tras innumerables debates interdisciplinarios e interinstitucionales acerca del derecho a la vida y diversas demandas para eliminar el artículo 326 del Código Penal, el cual consideraba la eutanasia como homicidio por piedad y no permitido, puesto que quien se atreviera a quitarle la vida a alguien por piedad para poner fin a su sufrimiento estaría sometido a sentencias de prisión contemplada entre 6 meses y 3 años. El Estado colombiano ha reconocido que, como sociedad laica, el respeto a la autonomía de la persona ha de mantenerse durante la enfermedad y la muerte. Si bien debe proteger la vida, no se puede imponer a las personas el deber de vivir en condiciones penosas, en contra de sus deseos y convicciones más íntimas, como lo expresa la sentencia C239/97. Nada tan cruel como obligar a una persona a sobrevivir en medio de padecimientos oprobiosos en nombre de creencias ajenas. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, no es posible situar en todos los casos el derecho a la vida por encima de la libertad del individuo. Por otro lado, las garantías deben establecerse a favor de quien ostenta el derecho y no en su contra. En la actualidad, específicamente el 20 de abril del 2015, se reglamentó en el país la eutanasia como el derecho a morir dignamente de manera asistida, a partir de la sentencia T970 del 2014 emitida por la Corte Constitucional y en la cual se le ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social organización y funcionamiento de los comités para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad, lo cual quiere decir que a la fecha en Colombia la muerte digna se considera un derecho constitucional, cual debe ser exigido por los ciudadanos y el Estado debe velar por su efectivo cumplimiento. Ahora bien, vale la pena plantearse la siguiente pregunta: ¿este derecho sí es de efectivo cumplimiento en Colombia? Para ejemplificar un poco se traerá a colación el primer caso de eutanasia en el país, el de Ovidio González, el padre del más reconocido caricaturista colombiano Matador, quien en el año 2015 padecía un fulminante cáncer gesticular y a quien se le negó en un primer momento el procedimiento de eutanasia, aun siendo esta aprobada en el mismo año. Cuando iba a aplicarse por primera vez el protocolo de eutanasia, un médico resolvió suspender la intervención al padre del caricaturista Matador,
que con su dibujo de hoy inició una cruzada para que él tenga una muerte digna. En la edición del periódico El Tiempo de hoy, el caricaturista Matador dibujó la situación que enfrenta su padre. En la ilustración aparece la muerte transportando al paciente en una silla de ruedas, pero son abordados por un médico quien afirma que no se pueden llevar al cliente, mofándose de la manera en que el sistema de salud ve a los usuarios. Ovidio González Correa, padre del caricaturista Julio César González, amparado en la resolución 1216 del Ministerio de Salud, que considera que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho a morir con dignidad, solicitó que le practicaran la eutanasia. González, de 79 años, padece un cáncer en la boca. Su hijo asegura que tras haberlo meditado en familia, decidieron apoyar el deseo de su padre de parar el sufrimiento. El pasado viernes fue el día que eligió el señor González Correa para morir en la clínica de oncólogos de Occidente de Pereira. Antes de la cita, el padre de familia se despidió de sus 3 hijos. Los médicos se negaron a practicar la primera eutanasia legal en Colombia. El caricaturista le pide a los médicos acatar la exequibilidad que la Corte Constitucional le dio al derecho a morir dignamente cuando se está soportando una enfermedad sin cura que genera sufrimiento. Según la revista Mundo, el procedimiento para la muerte de González había sido cancelado el 26 de junio del 2015, momentos antes de que fuera implementado. El oncólogo manizaleño Juan Pablo Cardona suspendió el tratamiento alegando que el caso no cumplía con las guías del Ministerio de Salud. Estas guías especifican que el paciente debe ser totalmente dependiente de cuidados y estar acercándose a la muerte en un futuro cercano. Cardona consideró que, aunque el cáncer de Ovidio González no es curable, él es un paciente muy funcional y que la enfermedad no supone su muerte inmediata. Por este motivo, se realizó la suspensión del procedimiento tras tomarse la decisión en el comité de la clínica Oncólogos de Occidente de la ciudad de Pereira, negándose tajantemente a Ovidio González el derecho a morir con dignidad. Posteriormente, tras una lucha de días por el intento de hacer efectivo este derecho, el padre de Matador finalmente fue sometido a una muerte digna el día 3 de julio del 2015. Un segundo y último caso a mencionar es el de una joven que había sido diagnosticada con epilepsia desde sus 2 años, sentencia 721 del 2017. La operaron para intentar curarla, pero la intervención se les complicó a los médicos. Quedó inconsciente, sin poder moverse y dependiendo de un respirador. De esta forma vivió 8 años hasta que su mamá exigió que se le realizara la eutanasia, porque ya no toleraba ver a su hija en esas condiciones. Lastimosamente, la joven murió antes de que le practicaran la eutanasia, porque Famisanar y Fundación Cardioinfantil no se la aprobaron. La madre afirma que ese fue un proceso degradante que obligó a la joven y a su familia a sufrir mucho tiempo más innecesariamente. Ahora volvemos a realizar la misma pregunta. ¿Será que este derecho sí es de efectivo cumplimiento en Colombia? Entrando un poco en debate y partiendo de un rastro documental previo, no es preciso mencionar que la vida se retoma al simple acto de estar vivo y la funcionalidad de los órganos vitales, pues como lo menciona el autor Delgado, se estaría dejando de lado múltiples factores fundamentales desde lo humanístico y susceptibles de análisis para retomar este concepto de vida. Pues este va mucho más allá, empezando por comprender un proyecto de vida digna, gozar de salud y movilidad y conciencia, disfrutar de manera integral de diferentes ámbitos como el personal, familiar, social y laboral. Por tanto, cuando no se posee estos elementos, es cuando el individuo debe tener la capacidad y autoridad de decidir si quiere permitir que sus órganos sigan funcionando aunque su cuerpo y su vida hayan acabado. Es imperante identificar que la eutanasia en Colombia se ha configurado a partir de un proceso histórico que data desde 1998 con la regulación de la aplicación de la eutanasia, lo cual fue resultado de la Constitución del 91, donde la vida y el derecho a la muerte primó sobre bases científicas, políticas y además culturales. De este modo, gracias a la reconfiguración tardía de la eutanasia realizada en 2014 y 2015, permitió definir la eutanasia como el derecho a morir dignamente de manera asistida, lo que resultó como apoyo a establecer la muerte como un derecho constitucional por el cual el Estado y sus instituciones deben velar por su cumplimiento.
Asimismo, es necesario reconocer que el Estado colombiano ha realizado varios esfuerzos por reglamentar la eutanasia con retrasos en comparación con otros países que iniciaron este proceso en los años 90, lo que ha resultado en diferentes interpretaciones y vacíos jurídicos en cuanto a la objeción de conciencia y la forma y trámites pertinentes para hacer cumplir el derecho a la eutanasia enmarcado dentro de la muerte de manera digna. Comprendiendo de este modo que la vida está supeditada no solo al mismo hecho de contar con una adecuada funcionalidad de los órganos vitales, sino que se debe entender bajo otros rubros, como lo es el proyecto de vida, la salud, la conciencia, los espacios personales y familiares, pues estos hacen parte de una vida digna, ética y esperanzadora. En este punto es importante enunciar que el tema de la eutanasia tiene intrínseco en su reflexionar el componente moral, entendiendo como todas las normas, costumbres y creencias con las que cuenta cada sociedad en su cultura y modus operandi. Por ende, se hace indispensable entender que el procedimiento de terminar con la vida de otra persona por su propia voluntad o por voluntades justificadas en las legislaturas se entiende de manera diversa. Lo que sí es cierto es que la discusión en cuanto si acotar o no acotar la muerte, o si se tiene autonomía por decidir por la propia vida, son discusiones que aún se siguen dando de manera sorprendente en las sociedades. En ese orden de ideas, lo que debe prevalecer es la autonomía del paciente por decidir por sí mismo si continuar o no continuar con su vida, bajo los argumentos no solo de vivir, sino de vivir bien según sea su criterio, proyecto de vida o metas a alcanzar. No es cuestión de si alguien decide o no por la vida de otra persona, es respetar su voluntad y deseos bajo cualquier circunstancia externa. Del mismo modo, el autorrespeto se fundamenta en las ideas, creencias, valores, a través de los cuales el sujeto vive y organiza su vida con el fin de reconocerse a sí mismo. El componente ético de la eutanasia está transgredido por las creencias, valores e incluso la historia de las diferentes disciplinas en que éste influye, como la medicina, la cual posee un código de ética que trata de proteger y regir un reglamento en cuanto al actuar responsable de los médicos, ya que tienen libre albedrío en cuanto a decidir si ejercer el procedimiento o si tienen componentes morales que no se los permite. Además, en cuanto a la legislación, una medida del gobierno o cualquier otra administración o institución niega el derecho a la eutanasia al paciente. Los médicos deben buscar los medios apropiados para asegurarlos o restablecerlos. Del mismo modo, el personal médico debe evitar el encarnizamiento terapéutico debido al análisis riguroso de la continuación de procedimientos o tratamientos médicos que ofrezcan finalmente la probabilidad del beneficio en términos de preservar o recuperar la salud. En cuanto a la institución laica, se hace menester reconocer que ha tenido gran influencia la legislación y normatividad de la eutanasia, debido a sus creencias históricas basadas en la fe, las cuales se fundamentan en postulados de la Biblia, pues se interpretan de diversas maneras, pero terminan llegando a un mismo punto. Dios es quien decide por la vida de sus semejantes y no los hombres sobre la vida de los demás ni su propia vida. Postulados e interpretaciones que terminan haciendo contrapeso a la legalización y normatividad de la eutanasia como una manera de tener un buen morir. Para concluir, es necesario preguntarnos, ¿sí terminamos definiendo sobre nuestra propia vida? Entender la eutanasia como una alternativa válida en los procesos de muerte digna es reconocer la pluralidad moral y la autonomía de los seres humanos. Por ende, debe entenderse como un integrante más entre las diferentes opciones del final de la vida. Sin embargo, Colombia está aún lejos de ser un escenario apropiado y es una tarea de todos construirlo. Estado, sociedad y academia deben resolver las falencias en la atención de los pacientes terminales. No deja de ser preocupante que en las condiciones precarias de vida, la exclusión social y la falta de un entorno afectivo apropiado pueden promover los deseos de muerte de los pacientes terminales. Sin una regulación y ejecución adecuada, la eutanasia podría convertirse en el único recurso del paciente sufriente para obtener alivio ante los grandes vacíos del sistema de salud y la negligencia del Estado. También es probable que se presente otra cara de la moneda, que solo reciba la ayuda de los privilegiados por su condición socioeconómica y educacional. Asimismo, es necesaria una atención psicosocial en los hospitales que presten los servicios para aquellas personas o familias que requieran acompañamiento en su proceso de duelo por muerte. Por ende, es importante que desde las esferas del poder se siga velando por la legislación y normatividad de la eutanasia, con un enfoque que permita al paciente que no quiere alargar su vida por su perspectiva del buen vivir, decidir de manera autónoma, eficaz y rápida su deseo. Anudado a esto,
La educación sobre este tema y la sensibilización de la sociedad frente a los significados de la vida y la muerte deben volver a nuestros orígenes, donde la muerte era la representación de la vida y se respetaba como una decisión propia de quien decidiera acabar con su vida. Este podcast fue realizado por Alejandro Medina Marín, Jonathan Steven Zafra y María Camila García Marulanda.